¿Bendecida a todos, hermanos? Amén. Hoy quiero compartir una palabra del Señor que se encuentra en la carta a los Gálatas, en el capítulo 6. Entonces, vamos a la escritura, a Gálatas, capítulo 6. Y vamos a leer del 1 al 10. ¿Ya lo tenemos? ¿Qué vamos a ponernos de ti para empezar en este compartir, para leer la palabra de Dios? Y dice así Gálatas 6. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Sobrellevad los unos las cargas de los otros, y cumplid así la ley de Cristo. Porque el que se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. Así que cada uno someta a prueba su propia obra, y entonces tendrá motivo de gloriarse solo respecto de sí mismo y no en otro. Porque cada uno llevará su propia carga. El que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. No nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Amado Señor, damos muchas gracias, Señor, por tu palabra, Padre. Damos gracias porque con gran amor tú nos has llamado a ser tus hijos, Señor. Damos gracias, Señor, porque, Padre, a través de tu palabra somos guiados, somos instruidos, somos exhortados, Señor. Y, Padre, somos confrontados con la vida que tenemos, Señor. Padre, somos confrontados con lo que pensamos, con lo que decimos, Señor, y con lo que deberíamos ser conforme a tu palabra, Señor. Damos gracias por tu Santo Espíritu que mora en cada uno de nosotros, que nos redarguye, que nos confronta, que nos instruye y que nos guía, Señor. En esta tarde te rogamos, Señor, que podamos ser guiados a través de tu palabra, Señor, que podamos comprender no con nuestro esfuerzo humano, no con nuestro intelecto, sino con la obra de tu Espíritu Santo, Señor, que seamos redarguidos, que seamos edificados, Señor, y que, Padre, tengamos esa voluntad, Señor, sometida no a nosotros, sino a ti, para, Padre, convertir nuestros caminos, Señor, de un camino sinuoso a un camino, Señor, que busque esa senda de justicia por amor a tu nombre. Padre, te lo pedimos y lo rogamos en el nombre de Jesús, Señor. Amén y amén. Amén, hermanos. Tomen asiento, muchas gracias. Y hermanos, estamos muchas veces en tiempos donde muchas personas dentro y fuera de la iglesia están cargando muchas veces pesos invisibles. Muchas veces podemos encontrar a personas que traen sobre sí cargas. Eso es algo tangible, ¿verdad? Y yo les preguntaría, ¿qué cosas puede cargar el hombre? No necesariamente material, pero ¿qué trae el hombre a cuestas? ¿Qué puede traer el hombre a cuestas? Problemas, frustraciones, ansiedades, enfermedades, ¿verdad? Incertidumbres, ¿verdad? ¿Qué más puede traer el hombre a cuestas? Insatisfacción, rencor, temor, ¿verdad? Tantas cosas que podemos tomar, ¿verdad? Que no se materializan, pero que finalmente las traemos ¿dónde? Cargando, ¿verdad? Las traemos cargando. Y esa carga que nosotros tenemos, o que alguno de nosotros puede tener, ¿verdad? Son pesos invisibles que tarde que temprano hacen que una persona desmaye. ¿Sí? Pónganse a pensar, miren, tomen un ejercicio muy simple, ¿verdad? Podemos extender nuestros brazos, ¿verdad? ¿Y qué estamos cargando? Nada, ¿verdad? Nada más nuestro brazo. Pero ¿qué pasaría si esa carga la mantenemos ahí durante 10 minutos, 15 minutos, 30 minutos? ¿Qué vamos a sentir? Como si trajéramos varios kilos encima, ¿cierto? O sea, aparentemente no tenemos nada, pero después de un rato, ¿qué va a experimentar nuestro cuerpo? Cansancio. Y uno diría, oye, pero ¿de qué estás cansado si no estás cargando nada? ¿Verdad? En ese ejemplo tan claro, muchas veces así pasa con nuestra vida espiritual. Aparentemente no traemos nada, sin embargo, cuando no somos sabios en discernir espiritualmente lo que traemos a cuestas,
eso tarde que temprano nos va a causar fatiga, desmayo, desgano, desmotivación, tantas cosas que nos pueden ocasionar eso. Entonces podemos encontrar que algunas personas llevan culpa, llevan heridas del pasado, ¿verdad? Algunos pueden batallar con la ansiedad, pueden batallar con la depresión, con el temor, con la tentación o con un sentimiento de fracaso constante. Son cosas que tal vez no se vean, pero que con mucha facilidad podemos llevar sobre nuestras propias vidas. ¿Y sabes qué es? Esto no es lo malo. Lo difícil como hijos de Dios, como cuerpo en Cristo, lo doloroso es que en vez de encontrar ayuda y compasión entre los hijos de Dios, muchas veces en vez de tener ese apoyo podemos encontrar juicio, podemos encontrar rechazo, podemos encontrar silencio, podemos encontrar indiferencia. Imagínate, llegas a tu casa, a ver, varones, cuando llegan del mandado, ¿verdad? Pueden ocurrir varios escenarios. Hay familias donde todos, cada quien se lleva una bolsa y todos suben y guardan las cosas, cada quien una bolsa. Hay otros que pueden decir, pues le toca al varón, que el varón cargue porque es el fuerte. Todos se meten por delante y el varón atrás con todas las bolsas del mandado porque él es el fuerte. O puede decir al revés, ¿no? Tal vez el varón mande a los hijos ya les toca y lleven todo. Y hay tantos escenarios donde las cargas se reparten, un ejemplo así. Pero ¿qué pasaría cuando, en el caso cuando le dejamos toda la carga a uno? ¿Qué le pasa a ese uno? Se cansa, se fatiga, ¿verdad? Tiene que dar varias vueltas por la carga y al final pues cumple la tarea, pero todo recayó ¿en quién? En uno solo. Espiritualmente podemos generar la misma circunstancia cuando no permitimos que esas personas puedan descargar esas cargas. Y sabemos que tenemos que ir con el Señor, pero nosotros como iglesia o como cuerpo estamos también puestos para poder aligerar las cargas de aquel que camina conmigo en el camino de la fe. Si bien cada uno de nosotros tiene la obligación y la responsabilidad de ir delante del Señor a entregar nuestras propias cargas, también tenemos una responsabilidad como cuerpo, de que al caminar juntos podamos mirar las cargas de otros y tengamos la capacidad de lo que decía aquí Gálatas, de sobrellevar unos a otros esas cargas que los hermanos pueden tener. Y fíjense, algo interesante es que cuando encontramos ese juicio o rechazo, ¿verdad? El camino se vuelve más difícil. Entonces, la palabra del Señor nos ofrece un camino en donde podamos vivir una fe no solamente como un espectador del dolor ajeno, sino como participantes que podamos restaurar a quienes nos rodean. Podemos tomar dos decisiones: ver cómo el otro se fatiga y va en picada, o ser aquel que pueda dar el paso para poder apoyar al otro y poder restaurar su vida. Te lo pongo muy sencillo. Podemos encontrar a hermanos, tú sabes, tú puedes ver a alguien que tiene muchas cargas o tiene muchas responsabilidades o muchas cosas por hacer. Y de pronto pudiese ser absurdo preguntarle, ¿a poco estás cansado? ¿Me explico? ¿Cuál sería la lógica de ver a una persona trabajando? ¿Cuál sería la lógica si en verdad me interesaría ayudarle? En lo físico, en lo material, ¿qué haríamos? Ayudarles, ¿no? A ver, hermanas, imagínense que su varón en casa, ¿verdad? Está trabajando y está, no sé, haciendo mezcla porque va a echar un colado. Y ya lleva varias horas. ¿Qué motivación tendría la esposa con ver a su varón ahí, trabaja y trabaja? ¿Qué le motivaría? ¿Habría duda de que está cansado? ¿Habría duda de decir, ay, mi esposo puede, lleva 3 horas sin comer y trabaja? Seguramente está descansado. ¿Qué pensarían las mujeres? Está cansado. ¿Le voy a arrimar qué? Un agua, exacto, ¿verdad? Entonces le decimos, le voy a arrimar un agua de limón, ¿verdad? Porque sé que lo necesita. Sin que tengamos que pedírsela, ¿verdad? ¿Qué te motivaría? ¿Por qué le amas? Pues le llevo su agüita de limón, ¿no? No se llevó su sombrero, porque le dijimos, ponte tu sombrero y no se lo llevó. ¿Qué le motivaría a hacer a la esposa? Le llevo un gorrito, ¿no? Está haciendo frío y está trabajando, ¿qué me mueve a hacer? Le llevo una chamarra. ¿Me explico? Cuando vemos a alguien cargado o trabajado, si lo amamos, nuestro corazón nos debe mover a hacer ¿qué?
ayudarle. Si yo no voy a hacer mezcla, en ese ejemplo particular, al menos puedo contribuir de alguna forma para que su carga, como sea, menor, siempre y cuando le amemos. Si no le amamos, a ver si le cae la losa encima y ya me libro de él, ¿no? Pero cuando amamos, ¿qué buscamos? El bien del otro. ¿Me explico? ¿Vamos entendiendo ahí hacia dónde vamos? Ahora, imaginen esto en la vida espiritual. Si yo veo a alguien que está en la obra espiritualmente, de manera constante, trabajando, yo te pregunto, ¿crees que un obrero del Señor trabajando en la obra ministerialmente no va a tener luchas, no va a tener pruebas, no va a tener dificultades, no va a tener necesidades, no va a tener tentaciones? Te pregunto, ¿crees que una persona que esté comprometida con una vida ministerial va a tener luchas? Sí. Más que otro que está sentado. ¿Me explico? Por lo tanto, ¿cuál sería mi labor si ese hermano en la fe está trabajando? ¿Cuál sería mi labor? Orar por él, ayunar por él, ¿verdad? Interceder por él, platicar con él, ver la necesidad que hay y entonces poder atender esa necesidad. Si tal vez no puedo atenderla o resolverla, pues al menos escucho, al menos intercedo, al menos oro, al menos ayudo. ¿Me explico? No podemos dar por hecho de que una persona que está, ¿verdad?, al frente o liderando algo, no podemos decir, pues está bien, porque un trabajo siempre va a requerir un esfuerzo, y donde hay un esfuerzo hay una pérdida de fuerza, ¿verdad? Puede haber un desánimo, puede haber luchas, puede haber tantas cosas, hermanos. Y es como ese obrero que está haciendo mezcla. ¿Qué necesita? Algo que refresque su obra, ¿verdad? Y Dios puede usarnos a cada uno de nosotros para poder entender esto y entonces llevar lo que decía en Gálatas capítulo 6 versículo 2. Dice, sobrellevar los unos las cargas de los otros y cumplir así la ley ¿de quién? De Cristo. Y cumplir así la ley de Cristo. Entonces, hermanos, podemos tomar dos decisiones. Dice, ¿puedo quedarme solamente como espectador del dolor ajeno o ser un participante de la restauración de quienes nos rodean? Ahora, hermanos, mira, Pablo en esta carta, aquí lo deja claro en el versículo 2, nuestra obligación como hijos de Dios, miembros de un cuerpo, es sobrellevar los unos las cargas de los otros. Mira, más adelante en el 5 nos dice, porque cada uno llevará su propia carga. Quiere decir entonces que si yo en un momento determinado puedo ayudar a alguien más en esa carga, yo sé por consiguiente que el día de mañana también podrá ¿qué? Ayudarme a mí, porque yo no estoy exento de llevar también ¿qué? Una carga. Preocúpate, hermano, escucha bien esto, preocúpate si en tus 10 años, 5 años, 20 años de decirte hijo de Dios no llevas o no has llevado una sola carga. ¿Me explico? Si en nuestra vida como hijos de Dios nunca hemos llevado una carga, hermanos, preocúpate, porque los hijos de Dios somos llamados a esto, a llevar una carga. Pero fíjate que esta carga no es para que solamente vivamos en el lamento, en la depresión, no, sino una carga que podamos llevar y sobrellevar unos con otros en el amor de Cristo, con el ánimo y con el sustento de que no somos nosotros quien pueda hacer. Fíjate que las cargas son un medio en el cual podemos testificar que Dios es grande y que Dios es bueno, porque en nuestras fuerzas ya hubiéramos muerto. Me explico. En nuestras fuerzas ya hubiéramos desfallecido ante las circunstancias que como hijos atravesamos a lo largo de nuestra vida. Pero cuando nos damos cuenta que esas cargas son tan tremendas y que aún así cuando hemos pasado la prueba decimos somos victoriosos, podemos testificar que no fuimos nosotros, sino fue Dios en nosotros, por su gran amor y su gran misericordia. Y son los medios en los cuales podemos voltear nuestros ojos al cielo y decir gracias Dios, porque por ti es que lo logré. Alabado eres tú, porque por ti hice lo que pude hacer. No somos nosotros, sino Dios en nosotros. Y hermanos, estos versículos nos van a ayudar a reflexionar. Mira, parece que son opuestos, pero se complementan para mostrarnos cómo poder vivir el amor de Cristo en un equilibrio perfecto. ¿Me explico? No se trata de decir, voy a ayudar a otro cuando ya no tenga cargas, porque si eres hijo, nunca vas a poder ayudar a nadie. Es
es, a pesar de que yo también tengo cargas, tengo que tener el amor suficiente para poder atender las necesidades de quién, de alguien más. ¿Me explico? Entonces, fíjate que esto es algo importante porque a veces nos llenamos con el pensamiento de yo no sirvo al Señor porque todavía no estoy listo. Pues déjame decirte que jamás vas a estar listo. Si Dios quiere, te va a poner donde tenga que ponerte, aunque tú te consideres no apto. Ponte a reflexionar en los hombres de la Biblia. ¿Cuántos hombres de verdad dijeron yo estoy listo? Todos tenían carencias, todos tenían dificultades, todos tenían luchas y sin embargo Dios los llamó y los habilitó para cumplir su obra. De tal manera que nosotros ahora en esta vida cristiana, si esperamos el tiempo para estar listos, te vas a quedar sentado porque nunca lo estaremos. Si estás pensando en que no puedo ayudar o orar por alguien más porque yo tengo mis propias luchas, bueno hermano, déjame decirte que nunca vas a estar libre para interesarte por otro. Porque siempre tendremos algo con que lidiar, con que batallar. Entonces, por eso dice la Escritura, ¿verdad? Cada uno llevará su propia carga. No nos podemos esperar a que cuando estemos libres podamos apoyar, sino aún en medio de nuestras adversidades, Dios nos va a dar la fortaleza y el poder para poder atender en amor las necesidades de otros. Y este amor, hermanos, nos acompaña, ¿verdad? De tal manera que no sea un amor que intente controlar a otro. Fíjate muy bien, alguien tiene la oportunidad de abrir su corazón contigo y te está hablando y entonces ahí vienes para ayudarlo, pero en esa ayuda quieres controlarle la vida. Hermanos, el amor no es para controlarle la vida, o sea, no se trata de te estoy diciendo lo que cargo para que tú me controles y me digas qué hacer. Ojo, el sobrellevar no significa controlarle la vida a alguien más. O un amor, ¿verdad? Que pueda ayudar sin estar anulando. ¿Qué significa esto? Que cuando intentes decir, es que lo estás haciendo mal, es que es así, es que tú no sabes, ¿me explico? Y en vez de apoyar, ¿qué va a hacer? Pues ya no te cuento nada porque nada más me juzgas y me dices todo lo malo que estoy haciendo. ¿Para qué abrir mi corazón contigo? ¿No? Y además no está sustentado ¿con qué? Con la palabra de Dios, simplemente fue mi propio sentir o mi propio pensamiento, ¿verdad? Este amor obviamente no debe juzgar, ¿verdad? Sino que debe animar y debe levantar, debe buscar la restauración de aquel que tiene la oportunidad de abrir su corazón para mostrarnos sobre qué está cargado, ¿verdad? Y esta parte, ¿verdad? Dice que Pablo, sobrellevar los unos las cargas de los otros y cumplir así la ley de Cristo. Es aprender a sobrellevar las cargas con compasión. ¿Por qué con compasión, hermanos? Porque tal vez yo pueda estar en la misma condición. Esta es la parte interesante que como hijos de Dios, hermanos, tenemos que aprender a caminar siempre con tal humildad, hermanos, dejando a un lado toda soberbia. Porque como hijos de Dios, sin importar cuántos años tengamos en el ministerio, ¿qué creen? Podemos tropezar con aquello que estamos juzgando. Todos sin excepción. Todos sin excepción. Llega el hermano con su música de los Temerarios a todo volumen. ¡Ay, gloria a Cristo, es hermano! ¿Qué tendría que hacer? En compasión. Si en verdad me importa, en vez de juzgar y criticarlo, ¿qué tendría que hacer? Pues si yo lo entiendo y lo comprendo, pues con la palabra de Dios tendría que exhortarle y amarle, no decirle le cierro las puertas porque él y su tremendo rancherito siempre está ahí. O el hermano que lidia con el tabaco todavía, que se reúne pero lo saludamos y huele a tabaco o alcohol, pero se reúne y se congrega, en vez de crucificar lo que tengo que hacer. La luz de Cristo tal vez no le ha alumbrado en esa área de su vida. Y no por eso puede decir, tú no eres hijo porque todavía fumas. Yo tengo que tener compasión por su vida, porque sus luchas y sus cargas son de Él, pero yo también tengo las mías. Yo no estoy libre de cargas, yo no estoy libre de luchas con las cuales también estoy lidiando y luchando y esforzándome cada día. Sobrellevar los unos las cargas de los otros y cumplir así la ley de Cristo. Fíjate, la palabra griega que se usa aquí para cargas se dice en griego varos, e implica un peso excesivo. Fíjate bien, implica un peso excesivo, un agobio que una persona no puede llevar sola. Imagínate una carga física
tan pesada y agobiante que no puedas cargar tú solo. ¿Qué sería, por ejemplo? Les digo, a ver, ayúdenme, hay que bajarle la lavadora al pastor, o subirle una lavadora. Uno solito por esas escaleras no podría, ¿verdad? Ahora imagínense, esta carga, imagínense, sobrellevar la lavadora del pastor entre todos, ¿no? Porque uno solo, ¿qué pasa? Lo va a aplastar, va a ser aplastado, ¿no? Hermanos, si no tenemos esa confianza, fíjate bien, ¿por qué no abrimos nuestro corazón a otro hermano en la fe cuando tengo una carga? Porque ni siquiera tengo, yo a veces podemos llegar a la iglesia y pedir, pido oración por mi vida espiritual. Pues sí, pero no tengo la libertad de decir, ¿por qué? Porque sé que en medio de la oración están así, a ver qué dice y luego lo juzgo. Tengo que tener la libertad de decir, pues Señor, hermanos, oren por mí porque lucho ¿con qué? Y tal vez sea vergonzoso, pero si nos amamos tendremos que tener la madurez suficiente de que esa vergüenza que puede detener el hermano para confesar su falta no sea un impedimento para que tenga la libertad de confesarlo y entonces yo pueda sostenerlo en oración, en ayuno, en ayuda. ¿Me explico? Porque a veces lo hacemos tan general que, Señor, tú sabes. Sí, el Señor sabe, pero ¿y en qué manera? ¿Me explico? Imagínate, voy a poner un ejemplo. Un hermano que lucha con, no sé, le perturba ver las zapatillas, ¿no? Sexualmente hablando. Y la hermanita que está orando por él, pero llega en zapatillas. ¿Cómo le ayuda eso a ese hermano? ¿Le ayudará? Es como contraproducente, ¿no? O al hermano que lidia con el alcohol, le invitas a tu casa y le invitas un desempance ahí, una copita para el desempance. Y el hermano está lidiando ¿con qué? Con el alcohol. O sea, ¿te das cuenta a veces cómo somos? Que no tenemos ese cuidado. Tenemos que aprender a tener el cuidado. Pablo tenía ese cuidado, ¿verdad? Porque veía las necesidades y decía, si para ti tienes ocasión de caer, yo me reservo. Para mí no es, pero por amor a ti, ¿qué voy a hacer? Me voy a guardar, porque quiero edificar tu vida. Quiero cuidarte, ¿no? Si alguien lucha con la envidia y llegas ahí como, mira lo que compré. Y si lucha con la envidia, ¿qué vas a hacer? Ahora, para saber eso, no podemos llegar a una iglesia donde solamente oremos por la vida espiritual de todos. Porque quién sabe, o sea, me explico cómo puedo ser parte de esa ayuda. Y está bien, tal vez dices, bueno, todos tal vez no tengamos la madurez, y eso sería padrísimo, llegar a una iglesia donde todos tengamos la madurez suficiente de no levantar nuestro dedo y señalar al hermano, porque él es mentiroso, porque él es ladrón, porque él bebe, porque él es lascivo, porque, ¿me explico? Nuestro hermano muchas veces nos dice, ¿verdad? ¿Quién de nosotros, verdad? Somos un lugar de arrepentidos, donde cada uno luchamos con muchas adversidades. Somos santos no porque no hagamos ningún mal y tengamos ninguna lucha, sino somos santos porque el Espíritu Santo nos aparta del pecado, nos santifica. Y miren, dice esta parte, este agobio que una persona puede tener por esa carga, ¿verdad? Son esas temporadas de la vida en las que las fuerzas no le van a alcanzar y puede tener momentos de crisis, momentos de tentación, de pérdida o de confusión. Y miren, vamos rápido a Juan 13:34. Vamos a ver esa ley. Juan 13:34. Juan 13:34. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que quien también os améis unos a otros. Y en esto conocerán todos que sois mis discípulos si tuviereis amor los unos con quienes, con los otros. Un amor tan grande, ¿verdad? Entre los hijos de Dios, ¿verdad? Y este amor, ¿verdad? Se involucra, se acerca y acompaña para que aquella persona que está luchando pueda superarlo, pero no solo, sino en compañía. Yo les pregunto, mamás, papás, si nuestros hijos nos dieran una noticia de algo
Imaginen que nuestro hijo adolescente llega y dice, mamá, empecé a drogarme. ¿Qué haríamos como padres? ¿Qué haríamos? Estaríamos ahí buscando la manera de ¿qué? De apoyarlo y sacarlo adelante de esa circunstancia. O lo echamos de la casa, lo corremos. Estaríamos ahí, ¿no? Buscando apoyar, buscando estar ahí. Y yo te pregunto, ¿y por qué entre los hermanos en la fe no hacemos eso? ¿No? Tendríamos que buscar esa manera de involucrarnos también para acompañarnos con toda humildad, porque si nosotros llegamos a tener una actitud de juicio, hermanos, y el día de mañana caemos en lo mismo, ¿con qué cara, verdad? Dice que el Señor Jesús nos dio el ejemplo perfecto, ¿verdad? Yo te pregunto, ¿cómo trató Jesús al leproso? ¿Se alejó o se acercó a él? Se acercaba. ¿Los tocaba? Sí. ¿Sin miedo a qué? A contagiarse. ¿Cómo se acercó el Señor Jesús con las adúlteras? ¿Cómo se acercó el Señor Jesús? Con amor, ¿verdad? ¿Cómo se acercó con los traidores, con los recaudadores de impuestos que trabajaban para el enemigo? ¿Cómo se acercó con ellos? Con amor, y los incluyó incluso entre sus hombres más cercanos. Pero hermanos, si nosotros simplemente señalamos a aquel que no satisface nuestras condiciones, porque fíjate en qué tipo de iglesia nos podemos convertir, en la iglesia que buscamos que los otros creyentes satisfagan nuestras condiciones, no las que pone el Señor, sino las nuestras. Ah, debe de vestirse así, debe de actuar así, debe de decir esto. Y si no es así, no te juntes. No, tenemos que aprender que con amor, si Él está interesado en conocer al Señor y por su misericordia está aquí entre nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Acercarnos para que la luz que ya nos alumbra a nosotros, también a Él le alumbre. ¿Amén? Mira, vamos a Romanos 14:13. Romanos 14:13. 14:13 dice: así que ya no nos juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decidir no poner tropiezo o ocasión de caer a quien. Es lo que te decía hace rato, ¿verdad? Si yo no conozco en qué lucha, ¿verdad? Puedo ser también tropiezo. Y entonces, ¿qué pasa cuando alguien tropieza? A ver, hermanos, ¿recuerdan la última vez que se cayeron? ¿Hace cuánto se cayeron o se tropezaron en la vía pública? Es cuando vas caminando, ¿no? Te tropiezas, te golpeaste y en vez de sobarte, ¿qué haces? Te aguantas y volteas para todos lados. Yo así camino, porque nos da vergüenza tropezar. Es una condición del corazón del hombre. A todo ser humano, bueno, a la mayoría de los seres humanos nos da vergüenza tropezar por alguna extraña razón. Y aunque nos estamos lastimados, aunque nos dolió, apenas estamos en el lugar oculto, ¿y qué hacemos? Nos sobamos. Así pasa en la vida espiritual. Cuando alguien tropieza, ¿qué tiene? Vergüenza. Y lo que menos quiere es que alguien se dé cuenta de su tropiezo y empiece a señalarlo. Y empieza a reírse de que se ha tropezado. Empieza a ser juzgado de que se ha tropezado, ¿no? El hermano fornicó, híjole, y era ministro y tiene 20 años sirviendo, gloria a Dios. Esos son los tipos de juicios, ¿me explico? Ah, la hermana salió embarazada, híjole, y su papá, ¿quién sabe? ¿Me explico? No, vamos a restaurar. Si ya de por sí está en un hoyo, está en una dificultad, lo que menos quiere es nuestras palabras que salen de más. Pero somos buenísimos para empezar a hablarlo. ¿Qué necesita el hermano? Una restauración, una sanidad, un levantamiento ante las cosas. Cuando nos caemos, cuando necesitamos una corrección, las correcciones ¿cómo se hacen? En amor. No con nuestra ira, sino con lo que dice la palabra para que el otro por amor sea levantado. Yo te pregunto, ¿qué pasa cuando a uno de nuestros hijos le estamos enseñando algo, se equivoca en una cuenta, en algo y le dice, eres un bruto, no sabes hacer las otras, presta, yo lo hago? ¿Va a querer estudiar? Lo que menos quiere es aprender. Yo te pregunto, si yo restauro de esa misma manera espiritualmente, ¿qué va a hacer el hermano? ¿Se va a fortalecer espiritualmente? Se va a enfriar y después va a decir, ya no voy a esa iglesia. ¿Me explico? Y pues le va a ir, pero si es hijo, y ya después va a regresar, pero
Pero, hermanos, si puede superarlo bien, pues no seamos tropiezos, ¿no? Fíjate, cuando alguien tropieza, ¿verdad? ¿Qué es lo que necesita? Es una palabra de aliento, una oración sincera o una mano que se extienda para que pueda sostenerse y seguir adelante, ¿verdad? Hermanos, el juicio hiere, pero el amor puede restaurar. Amén. Y mira, en Gálatas 6:5 regresamos allá a Gálatas. Y dice ahí, ¿verdad? Cada uno llevará su propia carga. Gálatas, otra vez, vamos allá a Gálatas. Y aprender con esa responsabilidad de que a pesar de que yo tengo una dificultad, también otros las tienen, me permiten mantener ese equilibrio en mi fe o en mi caminar. Y aquí la palabra carga ya no es la palabra varos que leíamos hace un rato, ¿verdad? Ahora en el versículo 5, esta palabra de carga, se utiliza una palabra griega que se llama fortión, o se dice fortión. Y no es la misma que antes. Esta se refiere a responsabilidades normales del día a día, nuestro carácter, nuestra obediencia a Dios, nuestra fe, nuestras decisiones. Son dos niveles de carga. ¿Qué significa esto? Cada quien tiene sus propias responsabilidades en su propia vida. Nuestras propias cosas con que lidiar, mi carácter, mi obediencia, mi fe, mis decisiones. En otras palabras es, si veo a un hermano lidiando con un problema en verdad fuerte que le está agobiando, dice, yo, aunque no estoy en el mismo problema, yo lucho con mi carácter, lucho con mis decisiones, lucho con varias cosas de mi día a día. Tal vez no esté tan agobiado como él, pero también tengo cargas, también tengo luchas, también tengo necesidades. Y sin embargo, ¿qué puedo hacer? Apoyarme. ¿Me explico? Porque no voy a comparar, no es lo mismo, imagínense, maté a un hombre en mi auto. ¿Qué podría sentir un hombre que tuvo un accidente y mató a un hombre? ¿Cómo se creen que se ha de sentir? Y yo digo, híjole, me enojo porque no doblego mi carácter. ¿Creen que sea la misma carga? No, esta lo está aplastando, lo está agobiando. Mi carga que tengo con mi día a día me permite fortalecer al que en verdad está como agobiado, ya no puede respirar, ¿verdad? Y entonces esta parte, ¿verdad? De esta responsabilidad en conjunto como un cuerpo de Cristo, ¿verdad? Nos trata de decir que cada uno es responsable ante Dios de vivir su propia vida espiritual. Cada uno es responsable de nuestra propia vida espiritual. Jóvenes y todos, cada uno vamos a darnos cuenta de eso. Y es algo que tenemos que aprender a instruir a nuestros hijos. Porque aunque nosotros como papás podamos orar, ayunar, interceder, enseñar e instruir, ¿quién va a dar cuentas de su propia vida? Cada uno. Vean la tarea que tenemos como papás. Tenemos que, a través de la palabra, darles luz para que ellos entiendan que ellos darán cuenta de su propia vida espiritual. Que no importa cuántas oraciones o ayunos podamos hacer por ellos, al final del día, ¿quiénes van a responder delante del Señor? Ellos mismos. Y eso es, hermanos, algo que nos debería preocupar. Porque si no damos las herramientas, si no instruimos de la manera adecuada, cuando se presenten delante del Señor, no podrán decir que venga mi abuela, que venga mi abuelo, que venga mi papá. Cada uno dará cuentas de su propia vida espiritual. Hermanos, no podemos orar por otro en su lugar ni obedecer a Dios por él, pero sí podemos acompañar, animar, podemos vivir la fe junto a otros. Esto es bien importante. Segunda de Corintios 5:10. Vamos a ver para repasar esta palabra. Segunda de Corintios 5:10. Segunda de Corintios 5:10. Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea ¿qué? Sea malo. Hace unos días mi hija se fue a Bernal, su primer campamento, una semana fuera de papá y mamá. Y de pronto la tenemos en casa, hija, ponte un suéter, ponte una chamarra, abrígate, siéntate así, come así. A veces ya son bien asfixiantes los papás que podemos salir. Y entender que dices, va a estar un tiempo donde yo no voy a poder decirle, abróchate las agujetas, abróchate ese suéter. Pasaría lo mismo en la vida espiritual. No siempre vamos a estar ahí para decir qué es lo bueno y qué es lo malo, para que decidan bien o no.
Y ese es un gran reto para nosotros como padres, que logremos instruir lo necesario, porque ellos también llevarán sus propias cargas y tendrán que tener la sabiduría de ¿qué? De lidiar con esas cargas. Ponte a pensar nosotros, ¿no? Adultos, tengo cargas, ¿qué hacemos con una carga? ¿Qué hacemos con estas cargas? Tratar de deshacernos de ella. Y el lugar que tendrá que ir es al Señor, pero muchas veces ni al Señor vamos. Y en nuestro esfuerzo las vamos cargando. Y ¿sabes algo, hermano? Eso se nota. Cuando un hombre en la fe trae una carga, se nota. Y no sé qué es más triste, que se note su carga o que otros noten su carga y nadie le diga nada. ¿Me explico? Pues es la cara larga, apachurrada, atropellada que trae. Obvio trae algo. Entonces, ¿qué es más triste? ¿Que un hermano esté cargando solo las cosas o que nadie voltee a verlo para decir qué tienes? ¿Cómo te ayudo? Oro por ti. Y fíjate que algo impresionante, ¿no? El Espíritu Santo, la capacidad que tiene, el poder tan grande. Yo te pregunto, ¿crees o tienes la fe suficiente para entender que sin que alguien te diga algo, el Espíritu Santo te puede dar las palabras necesarias en tu oración cuando intercedes por alguien más? ¿Lo creen o no? Sí. Y cuando menos pienses, ya estás leyendo, cuando estás intercediendo por alguien más, una palabra, sin que él te haya dicho algo, y cuando vas y se lo dices, mira, el Señor me dijo esto, y cuando truena su corazón, dices, gracias Dios, porque sin que él me dijera una sola palabra, el Espíritu Santo nos reveló qué estaba padeciendo el hermano. Y es ahí donde es el corazón que pasa, ¡pum! Y esa carga, ¿qué haces con ella? Le ayudaste a quitar esa carga. Y eso es un milagro que solamente en el Espíritu Santo podemos estar haciendo, unos con otros. Y hay la necesidad de que todos seamos llenos del Espíritu todo el tiempo. Hermanos, este equilibrio, ¿verdad?, no nos lleva a ser indiferentes, ni a sobreproteger, ni a abandonar, ni a tratar de controlar a otro, sino tener ese amor maduro que sabe acompañar a quien que lo necesita. Y hermanos, a veces con buenas intenciones queremos hacer todo esto, ¿verdad? Invadir su dirección, sobreprotegerlo o hacer otras cosas, pero en el amor del Señor, ¿qué podemos hacer? No dar mi propia palabra, sino la palabra de Dios que realmente le edifique para su crecimiento, para su restauración. Mira, 1 Tesalonicenses 5:11, vamos a ver qué nos dice. La vida cristiana, hermanos, no es una vida que se haya diseñado por Dios para vivir en soledad. Es algo que tenemos que entender. No fuimos creados para vivir en soledad. Fuimos llamados para formar parte de un cuerpo. 1 Tesalonicenses 5:11. ¿Quién lo tiene? Por favor. Por lo cual, animaos unos a otros y edificaos unos a otros así como lo hacéis. Os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan. Hasta ahí, hermano. Dice, animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. ¿Ves? ¿Te das cuenta que es un mandato de Dios? Animarnos y fortalecernos mutuamente es un mandato de Dios. Es decir, soy desobediente. ¿Y sabes por qué? Porque muchas veces solamente nos centramos en nosotros mismos, en mi yo. Yo estoy padeciendo, yo estoy mal, yo la estoy viviendo mal. Y me cierro para entender que hay otro que está en la misma o peor condición que yo. Entonces, en el amor del Señor yo tengo que entender que aún y cuando yo lidio con alguien más, ¿qué crees? El otro también tiene sus cargas. El otro también tiene sus necesidades. ¿Me explico? Si yo estoy cansado, yo sé que también hay otros que están más cansados y que necesitan apoyo. Por eso el Señor nos dice, recorre la segunda milla. Yo te pregunto, caminaste una milla y ¿cómo te sentirías? Cansado. Bueno, 1 kilómetro no es mucho. Pero es un ejemplo, ¿no? Ya hiciste lo que tenías que hacer, te cansaste. Pero hay alguien que necesita más ayuda. ¿Qué harías? ¿Qué le dices al Señor? No, ya acabé, Dios. ¿Y a qué nos llama el Señor? A dar esa segunda milla, a dar ese segundo esfuerzo. Y es aquí donde, porque fíjate algo importante que tendríamos que aprender.
Señor, yo ya hice lo que tenía que hacer, estoy desfallecido, ya no tengo fuerzas, pero estás poniendo en mi corazón el peso de este otro hermano. Ya no tengo fuerzas, Dios, pero quiero ser obediente a ti. Dame las fuerzas para cumplir lo que tengo que hacer. ¿Y qué crees? El Señor te va a permitir caminar la siguiente milla, la tercera, la cuarta milla, porque no son nuestras fuerzas. ¿De quién son? Son del Señor. Son del Señor. Me acordaba, fui en este campamento hace algunos años, ya, bueno, varios años, 12 años, fui consejero de campamento y era atender todo un mes, todos los días, jóvenes, niños, adultos, todos los días. Cantábamos, gritábamos, un montón de cosas. Cada fin de semana todos los consejeros y los que estábamos sirviendo terminábamos así molidos en las literas, con la garganta afónicos, físicamente muy mal. Ese era el domingo en la mañana. Pero el lunes, ¿qué creen? Todos otra vez brincando, animando y haciendo toda la obra que implicaba para poder compartir el Evangelio. Y al final del día dicen, ¿cómo es posible? Y la posibilidad de eso es porque el Espíritu Santo fortalecía a los hermanos, porque les daba el poder para poder seguir haciendo lo que tenían que hacer. Dios es grande, hermano. Y miren, Hebreos 10:24, hablando de esta parte, considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Es más, hermanos, fíjate bien, cuando estamos cansados, lo que menos queremos hacer es ¿qué? Algo. Entonces, mira, la lógica de la vida es esto: si siempre traigo una carga con que lidiar, ¿cuál sería la condición en mi carne? ¿Cómo estaríamos carnalmente hablando? Pues siempre cansados, porque siempre traemos carga. Entonces, si estoy cargado y cansado, lo que menos quiero es seguir trabajando, sirviendo, ayudando. Entonces, fíjate algo importante, dice la Escritura en Hebreos 10:24, considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, a pesar de que mi vida puede tener fatiga. Porque no es nuestro esfuerzo, es el esfuerzo que Dios nos pone a través de su Espíritu Santo para hacer las cosas. Hablando espiritualmente. Y hermanos, edificarnos siempre significa solucionar los problemas del otro, y es ahí donde caemos. Porque vamos, a ver, no sé si les pasa, hermano, venga a orar por mí porque tengo esta necesidad. Y ya vas y le platicas y oras y todo, y a la semana siguiente vuelve a ser la misma circunstancia que te pidió oración. Y tú dices, ay no, ya no vuelvo. Yo ya le di el consejo salvador de su vida y no me atiende ni me hace caso. Ya ni voy a hablar por él porque es bien terco. ¿Crees que esa es nuestra condición? ¿Qué tendríamos que hacer? Pues con todo amor y humildad volver, hermano, ya te lo dije, y otra vez. Instar a tiempo y fuera de tiempo a fin de que podamos salvar ¿qué? Su alma. Yo te imagino, ¿cuántas veces crees que el Señor se desespera de nosotros? ¿Cuántas veces el Señor ve nuestro duro corazón fallando vez tras vez, tras vez, tras vez? ¿Y qué hace? Con lazos de amor, ¿qué hace? Nos acerca a su presencia otra vez. ¿Por qué entonces nosotros no nos esforzamos en esta vida a hacer lo mismo con aquel hermano que desfallece ante una necesidad? Y hermanos, ¿verdad? Este tipo de obras o de características que tenemos que tener es que no es solucionar el problema, no es que después de que vayas a hablar sean palabras mágicas que hagan que todo cambie, porque primero el que va a cambiar es la obra del Espíritu Santo, pero nosotros somos el medio para que eso ocurra. ¿Pero qué podemos hacer? Pues una visita, un mensaje, un abrazo, una oración, una presencia de nosotros que le diga al hermano, no estás solo, yo estoy aquí. Estamos formando parte de un cuerpo. Si te duele, yo me duelo. Y hermanos, hay momentos en donde nuestra compañía solamente es un bálsamo para aquel que está al borde del colapso. Yo les pregunto, ¿nuestra presencia levanta o deja caer? Yo te pregunto así, cuando me acerco a alguien, ¿lo animo o simplemente lo dejo caer? ¿Nuestra actitud inspira fe o solo desanima? Imagínate, ya llegó el hermanito, no sé, es que cumbres hasta no más poder, hay que ni venga, pura mala vibra de Dios. Yo te pregunto, ¿eres refugio o eres una piedra de tropiezo? ¿Qué somos? Tan fuertes, ¿no?
Entonces seguramente queremos hacer que el otro se levante, queremos ser aquel que inspire, queremos ser aquel refugio, ¿verdad? Pero ¿qué necesitamos? La llenura del Espíritu para que podamos actuar conforme a su voluntad. Hermanos, cuando nos acercamos a alguien que está en una lucha o que ha caído, ¿verdad? Tengo que aprender a actuar con compasión y no con juicio. Y si estoy cargando cosas que no nos corresponden o que no tendremos por qué lidiar, ¿qué tenemos que hacer? Aprender a tener confianza para decir, hermano, ayúdame con esto. Solo no puedo. Me es difícil. Y la pregunta, ¿verdad? ¿A quién podemos animar hoy? O sea, volteemos a ver así los que estamos aquí hoy. ¿Quién creen que de nosotros tenga una necesidad? Oramos y oramos por muchas cosas. Y a veces son así, que sí son necesarias, pero que a veces no trascienden. A veces traemos nuestra carga, llegamos, no la dejamos porque no se la puede entregar al Señor o no sé, y nos regresamos con nuestra misma carga. ¿Cómo nos podemos acercar para animar y para ayudar? Y hermanos, en esta parte, ¿verdad? Ayudar sin juicio, ayudar con compasión para que otro pueda ser levantado. Hermanos, tenemos que entender que el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo no es un mensaje de condena, sino de restauración. Es lo que hace Cristo, es lo que ha hecho el Señor con nosotros, ¿verdad? ¿Vino el Señor Jesús para juzgarnos o para salvarnos? Para darnos salvación. ¿Cuál debe ser entonces nuestra actitud? Salvar y restaurar a otros. Que nuestras manos logren levantar, que nuestras palabras logren edificar, que nuestras acciones, ¿verdad?, reflejen la gracia que también a nosotros nos ha sido dada. Esa es la parte importante. ¿Cuánta gracia hemos recibido, hermano? Y esa gracia que hemos recibido tenemos que aprender a reflejarla en la vida de quien también la necesita. Ponte de pie, hermano. Vamos a pedir al Señor que nos haga sensibles, sabios, humildes, valientes, ¿verdad?, para poder vivir como Él vivió y como Él nos ha mandado. Somos un cuerpo que necesitamos unos de otros. No podemos estar aislados. Padre, yo te ruego por tu iglesia, Señor, te ruego por cada uno de nosotros, Señor, que, Padre, tú conoces cada una de nuestras cargas, de nuestras tribulaciones, Señor, pero, Padre, nos has llamado a un cuerpo donde no podemos estar solos. Padre, danos la libertad, Señor, de ir con un hermano, con una hermana, Señor, para poder estar delante de ellos, de su presencia, Señor, y poder entregar con todo amor, Señor, con toda misericordia, Señor, cada una de las necesidades, Padre. Yo te ruego, Señor, que tú nos des ese valor, Señor, ese coraje, Señor, también para abrir nuestro corazón, Señor, y entender que esas cargas, Señor, no están diseñadas para que se lleven solos, Señor. Tú has puesto un cuerpo, tú has puesto una iglesia en la cual podamos descansar, Señor. Damos gracias por la obra de tu Espíritu Santo, damos gracias porque tenemos entrada directamente contigo, pero también damos gracias por tu iglesia, damos gracias por ese cuerpo que has puesto para levantarnos, no para destruirnos, Señor. Padre, yo te ruego que tú perdones nuestra lengua, perdones nuestro corazón, Señor, porque muchas veces, consciente e inconscientemente, en vez de ayudar a otros, lo tumbamos con nuestras palabras, con nuestros comentarios, con nuestras acciones, con nuestras quejas, con nuestros chismes también, Señor. Perdónanos, Señor, y ayúdanos a que podamos ser edificados, que cada persona que llega a nuestro núcleo, a nuestro alrededor, Señor, pueda entender que en nosotros hay un alivio, que hay una fortaleza, Señor, no por nuestro esfuerzo, sino por el poder de tu Espíritu Santo, Señor. Damos gracias por esta iglesia, damos gracias por cada uno de tus hijos, Señor. Fortaléceles y ayúdales y anímales, Señor, y ayúdanos, Señor, a cada uno de nosotros a ser un instrumento que levante, que edifique, que motive, que inspire, Señor, conforme a tu voluntad, Señor, no conforme a nuestras palabras, no conforme a nuestra fuerza, sino conforme al propósito que tú has diseñado. Todo esto lo pedimos en el nombre de Jesús, Señor. Amén.